Gracias, mis hermanos. Como siempre, es un gran privilegio estar acá. Adelante, teniendo la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios. Estamos procurando cumplir con lo prometido. Así que doy gracias a Dios por los hermanos que tienen en su corazón estar aquí temprano. Tenemos dos enemigos fuertes el día de hoy. Uno es un partido de fútbol, un enemigo fuerte, nos distrae mucho. Es natural, ¿no? Pablo se refería a esto acerca de los hermanos carnales. Pues son carnales frente a esto, ¿no? Pero es natural. Y tenemos también una celebración del Día de Padre que también es otra lucha fuerte. Pero para todas las cosas nos gloriamos en Cristo Jesús. Tenemos la vista puesta en Él y Él es el que nos dirige. Dentro de el plan de enseñanza que tenemos colocado para la iglesia, direccionado por Manuel la última vez que vino, se trataba acerca del discernimiento del cuerpo de Cristo. Poder comprender de qué se trata el cuerpo de Cristo. Porque en nuestra mente puede haber una intención de fijarnos en Jesús, su obra en la cruz, el sufrimiento y la redención, la exaltación, y todo esto es cierto. Pero sucede que Jesús es la cabeza de un cuerpo, donde hay muchos miembros, y donde descubrimos que nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Luego, cuando el Señor nos invita a discernir el cuerpo de Cristo, nos está invitando a discernir la relación con mis hermanos, la relación con Cristo, la relación vertical de autoridad de Él y la relación de amistad con mis hermanos. En esto hemos estado hablando los últimos meses que nos hemos encontrado. La última vez que hablamos sobre esto, insistimos mucho acerca del fundamento de nuestra relación. Esto está basado en un principio que no se puede mover, gracias a Dios, que se llaman coyunturas y ligamentos. O sea, relaciones fuertes y resistentes que le dan funcionalidad al cuerpo de Cristo. Y preguntábamos si cada uno de ustedes está correctamente relacionado con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se relaciona semanalmente, no. Mensualmente, tampoco. El cuerpo de Cristo no se relaciona en una reunión general. El cuerpo de Cristo se relaciona diariamente, ¿verdad? Perseveraban unánimes todos los días, dicen. ¿Y qué hacían cuando perseveraban unánimes? Se edificaban, oraban, perdón, se animaban, se corregían, ¿verdad? Buscaban de la palabra de Dios para ir creciendo en amor. Luego nosotros debemos aprender a perseverar diariamente. ¿Cuál fue la estructura que Dios estableció como base, como centro para que esto ocurriera? La familia. Toda la historia de la Biblia está en relación con tener una familia de hijos parecidos a Cristo. Y cuando el Señor nos permite hacer parte de una familia, nos hace partícipes de su gracia, de su bondad, pero también de su edificación, su disciplina. Todo lo que tiene que ocurrir en una casa. Lo percibo yo cuando estoy viviendo en mi hogar. Mi hogar es la mejor escuela que Dios me dio para formarme como discípulo. ¿O no? Ahí se pone a prueba el amor, la tolerancia, no, la perseverancia, la paciencia. Allí, en medio del hogar, está probado todo lo que nosotros dijimos cuando decidimos renunciar. Bien, los que somos padres nos damos cuenta de esa renuncia todo el tiempo. No sé si le pasa a las mamás que no pueden como comerse una comida tranquilas sabiendo que sus hijos no han podido almorzar, ¿verdad? O cómo comprarse unos zapatos nuevos si ven que sus hijos tienen algo que ya se está desgastado y no sirve. Como que no puede uno. Es algo natural que Dios le dio a los papás. La familia
es la mejor estructura, el mejor diseño que Dios dio para formar nuestro carácter. Alguno dirá, bueno, Juan Carlos, yo no estoy casado ni tengo hijos. Pero con certeza tuvo o tiene papás y tiene hermanos, a los cuales el Señor puso para formar nuestro carácter. Que no lo sabíamos era otra cosa, pero Él lo hizo con ese fin. Si nosotros extendemos este principio de relación a la iglesia, pues en la iglesia ¿qué hacemos? Nos amamos, nos perdonamos, nos edificamos, tenemos paciencia y somos formados. Luego nuestras relaciones tienen ese fundamento. Alguna vez mis hijos se rebelan a esa expresión de amor que también ejerce presión, pero ellos tienen que aprender a sujetarse en amor, y nosotros en la iglesia también. Es la misma expresión. Por eso es tan importante este tema que estamos hablando acerca de las coyunturas y ligamentos. ¿En qué se basa nuestra relación? Estuve mirando y el fundamento está en algo, en un secreto, que es lo que nos inspira para podernos relacionar. Lo encontré allí en Job 28:28. Estaba meditando sobre esto y ahí el Señor me permitió llegar hasta allí. Leamos desde el 25 hasta el 28. Job 28, del 25 al 28. ¿Estamos, hermanos? Sí trajeron Biblia, me imagino. ¿Cómo? ¿Se vinieron sin Biblia? ¿Sin espada? Es como venirse sin ropa. Veo que trajeron sus camisetas de Colombia. ¿Y la Biblia? ¡Ey! Aquí está. Hay poquitas Biblias por ahí. La Biblia, la que está impresa, la que está en los aparatos electrónicos, no es Biblia. Eso no. Esta es la Biblia. La verdadera. Dice 25:28. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y caminó el relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El conocimiento no es inteligencia. Yo puedo tener mucho conocimiento sobre una ciencia, pero no ser sabio ni ser inteligente. Ser diestro en la profesión que tengo, pero ser torpe en la forma como trato a mi esposa. La sabiduría es lo que viene de lo alto. Y el Señor describe esto como que Él organizó los vientos y ellos obedecían. Y colocaba los relámpagos y ellos obedecían. Y manifestaba la luz y manifestaba la oscuridad y ella obedecía. Y creó al hombre y el hombre no obedece. Y creó al hombre y él le obedecía. Este principio está en relación con el temor a Jehová. El temor a Jehová es un fundamento que debe estar en el corazón de nosotros los discípulos, y este temor es el que me lleva a mí a relacionarme con mi hermano. Hermanos, no es un temor que me esconde como Adán pecador, es el temor que me expone para estar en luz. No es la reverencia a Dios, es que Él es todopoderoso y en sus manos está mi vida. No tiene problema con mantenerla abierta o no tiene problema con cerrarla. Él es absolutamente soberano. Su sabiduría traspasa tanto que yo lo que tengo que hacer es bajar mi cabeza e inclinarme en silencio para poder saber cómo es que se mueve Él. Este temor a Jehová es el que me lleva a mí a obedecer todo lo que Él manda por amor.
Y en el aspecto de la relación con mis hermanos es el temor a Jehová el que me lleva a sujetarme en amor, a desarrollar sumisión. ¿Qué palabra dura en estas épocas? ¿Por qué me pongo sumiso? Por temor a Jehová. ¿Por qué obedezco? Por temor a Jehová. Porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano y porque sus designios no los cambio yo con caprichos sentimentales, con pataletas. Él sigue siendo Dios, no cambia. Esto lo vemos allí en Efesios 5:21. Alguna vez hablamos con esto también junto con Ezequiel, acerca de este principio, ¿no? ¿La tenemos? Efesios 5:21. Amén. Dice, someteos, palabra dura, unos a otros, ¿en qué? Temor de Dios. ¿Qué es lo que me inspira a mí a someterme a un hermano? El temor a Jehová. No es el temor al hermano, no es el temor a una autoridad, es el temor a Jehová. Es su presencia tan increíble que Él es omnipresente. Sin tener ninguna descripción física o química, Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Es increíble esta presencia. Los hijos, los niños deben saber que cuando sus papás no están con ustedes, Dios está allí. Y que cuando ustedes desean desobedecer, Dios está allí. Y que Dios no les va a dar vara, se la va a dar su papá. Porque Dios los ama y no quiere que ustedes se escondan. Si tenemos a algún hermano adolescente, debe saber que Dios es omnisciente. O sea, que todos los pensamientos los conoce. Así que a pesar de que se comporte muy bien este muchacho querido, su pensamiento está expuesto a la autoridad de Dios. Esto es temor de Jehová. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Quién podría cambiar un designio de Dios? ¿Quién? Nadie. No hay cómo cambiar esto. Este temor a Jehová, esta observación de su grandeza, es la que me lleva a mí a someterme con mi hermano en ese temor. Entonces ya me doy cuenta que la dimensión de las relaciones que tengo con mis hermanos, con el cuerpo de Cristo, está basada en la absoluta autoridad de Él. Entonces dejo de pelear y de argumentar tanto por las cualidades o condiciones de mi hermano. Porque en última lo que el Señor me lleva es a tener una relación con mi hermano para agradarlo a Él. Es tremendo descubrir esto, porque esto resuelve muchas de las dificultades que podemos tener entre nosotros. Por la forma, por el cómo, por el cuándo. Que en últimas para el Señor no afectan lo que Él tiene determinado. ¿Sí? Sigue siendo Dios. Entonces, ¿qué es necesario para ser discipulado? El discipulado, por utilizar una palabra, es un tipo de coyuntura, un tipo de relación que Dios le da a su familia. No la podemos negociar. El discipulado es una relación donde yo me someto, me sujeto, por causa de mi discipulador, no, por causa del temor que tengo de Dios. Por esta causa, bajo mi cabeza, me inclino para ser dirigido. ¿Qué requiero yo para ser discipulado? Ser manso, ser humilde y ser sumiso. Bueno, estas palabras en este siglo no son muy cómodas, tampoco son muy famosas, ¿no? Hoy en día lo que es famoso es hacer mi voluntad, desarrollar mi carácter, mi personalidad, ¿verdad? Esta es la que sí. Tus pensamientos, estos llévalos hasta donde quieras. Piensa en ti y si no te gustó, cámbialo. Si te gusta tu pareja pero no se entienden, cambia a tu pareja por otra. Si quieres viajar, hazlo.
Si quiere comer, coma. Esto se llama humanismo. Esto no habla de la sujeción. Es una doctrina que está entrando en el mundo por una autoridad eclesiástica muy poderosa, que está hablando acerca del humanismo, pero que Cristo habló de la sujeción y de la sumisión, de la mansedumbre. 3 cualidades fundamentales para ser discipulado. Bien, la relación de discipulado no está centrada en la autoridad del discipulador. No, de pronto aprendimos mal. La relación de discipulado está relacionada con la sujeción del discípulo. La virtud no está en la autoridad, la virtud está en la sujeción. Yo quiero, yo necesito, yo me expongo, yo soy dirigido. Y esto es lo que el Señor quiere que aprendamos a desarrollar. Muy bien. Cuando una persona se encuentra en el mundo, pues vive una buena cantidad de experiencias, principalmente influenciadas por la enseñanza de la familia, luego influenciadas por la enseñanza del colegio, de la escuela, posteriormente influenciadas por la universidad y luego influenciadas por el trabajo. Es un paquete bien diseñado para nosotros, pero que cuando lo examinamos a la luz de Cristo no corresponde al principio que Él nos dio. De manera que cuando venimos a la familia de Dios, precisamos mudar estas enseñanzas que Pablo describía como los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son las mañas del mundo, que a veces son tan importantes para nosotros que sustentan nuestra vida y nuestra manera de presentarnos. Mi autoestima. Pero que si la vemos delante de lo que Jesús enseña, estas no tienen ninguna implicación en el reino de los cielos. Por eso necesitamos aprender. Ninguno de nosotros nació aprendido. Y cuando nos convertimos a Cristo, menos. Nacimos llenos de mañas, de culturas, que a veces nos permiten identificarnos, pero que ciertamente no van a traspasar el reino de los cielos. Necesitamos aprender. Esto requiere de una relación de discipulado. Voy a leer solamente 1 de Pedro 1:18, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Lo que pasa es que la versión de portugués dice de nuestro vano procedimiento que nuestros padres nos dejaron. Dice así, 1 de Pedro 1:18. Todas las áreas de la vida, todas, hermanos, quedaron afectadas por efecto del pecado. Todas las áreas de la vida requieren de una nueva enseñanza, de un nuevo aprendizaje. Hasta los mínimos detalles del comportamiento, todas las áreas en cuanto a la relación con Dios, la relación con la familia, el trabajo, el estudio, la preparación para el matrimonio, los tiempos de descanso, la santidad con el cuerpo, el uso de la lengua, deben ser ordenados por el patrón de Dios. De hecho, tenemos que pasar por un reentrenamiento, un reaprendizaje. ¿Cómo es que Dios va a tratar esto? Deben saber, hermanos, que Dios no va a mandar un ángel a su habitación para decirle qué hacer. Yo personalmente pienso que si esto ocurre, es la excepción de los casos. No estoy diciendo que Dios no le hable. Esto ciertamente ocurre en la relación personal. Pero en la formación, usted necesita estar expuesto a un cuerpo. Algunos hermanos pueden decir que tienen una comunión tan intensa con Dios que no necesitan que un hermano les dirija ni les enseñe. Hablamos de que esto es un fenómeno. No puede funcionar. La familia el Señor la coloca, la iglesia el Señor la coloca para corregir todos estos aspectos que estoy mencionando. Entonces vamos a ver unos puntos específicos. Para que pueda ser discipulado es necesario que sea
Mateo 11:29. Por favor, ¿me ayudan? Vamos a ir más bien rápido. Mateo 11:29. Si algún hermano lo tiene, por favor, puede leer. Muy bien. ¿Por aquí estaban leyendo también? ¿Pueden leer otra vez? Eso, muchas gracias. Dice que debemos ser mansos y humildes. Y el modelo lo dio Jesucristo. La mansedumbre es una condición del corazón, un deseo de ser dirigido más que dirigir, un deseo de ser enseñado más que enseñar. Todo el tiempo quiero enseñar, yo quiero aprender. Una mansedumbre es una disposición del corazón a ser dirigido, una oveja dirigida. Y ser humilde. La condición de humildad exalta al hombre. La condición de humildad da poder al hombre. La humildad es la cualidad más poderosa que tiene un ser humano, porque es anhelable como un tesoro. La humildad que presentó Jesucristo no la podían rebatir los autoridades de la época. Era tan firme, tan manso, tan sabio, tan claro, que no podían resistir semejante presencia. Era un ser lleno de humildad, pero esta humildad le daba tanta autoridad que en Filipenses 2 dice que por causa de esta cualidad de Cristo fue exaltado hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre por causa de esta cualidad humilde de él. Es un patrón muy, muy importante para ser discipulado, manso y humilde. Siguiente, vamos a buscarla en 1 Corintios 16:16. Esta es una práctica. La que acabo de leer, manso y humilde, es una condición del corazón. Ahora es una práctica. 1 Corintios 16:16. Santiago, lee bien. Entonces está hablando que nos sujetemos, sujetos. O sea, bien encadenados. Efesios 5:21 leímos también. Someteos unos a otros. Entonces, la segunda cualidad es una práctica que es sujeto a los hermanos. Sujeto a sus papás. Si algún niño no está sujeto a su papá, está rompiendo un principio fundamental de la formación como discípulo. Bien, manso y humilde, sujetos. Vamos ahí. Siguiente. Esta también es muy importante. Hebreos 13:17. Si algún hermano lo tiene. Luis Guillermo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con amor y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No es provechoso, no da ninguna razón quejarse de las personas que están encargadas del servicio, del correcto ordenamiento de los santos. Ningún pastor tiene autoridad por sí mismo. El cuerpo de presbiterio está en relación con el servicio. Esto es lo que da autoridad, porque la autoridad en la iglesia es Cristo. Pero que nosotros nos sujetamos en amor para poder demostrar esta obediencia a Cristo. Él es la autoridad del cuerpo y Él es el que manda en un correcto ordenamiento a su cuerpo. Bien, 1 Samuel 15:23. Repasamos: manso, humilde, sujeto, sumiso. ¿Alguien quiere leer 1 Samuel 15:23? Wow. Más fuerte, ¿no? Esta palabra. Entonces,
Saúl, sí. Esta cualidad es alguien, un discípulo es alguien que renunció a la rebelión y a la obstinación. La cualidad del adolescente, yo también fui adolescente, es la obstinación. Se mete algo en la cabeza y no hay quien se la quite. ¿Verdad? La obstinación fue la que llevó al hijo pródigo a irse. Estaba tan obstinado en hacer su voluntad que se fue y perdió todo lo que tenía. La cualidad de un discípulo es que abandona la rebelión. Recuerden que la rebelión no es una acción, la rebelión es una condición del corazón. La desobediencia es el acto, es la ley, es lo que cae. No robarás, robó. Pero la intención de robar es la rebelión. La intención de calumniar es rebelión. La intención de fornicar es la rebelión. Por eso a todos los hermanos hemos instruido que el pecado que domina y que esclaviza se llama rebelión, independencia, querer hacer mi vida. Es tan fuerte esto que lo compara el profeta como pecados de adivinación. Imagínate eso. Como pecados de idolatría. Porque la idolatría es adorar a un Dios que no es ponerle competencia a Dios. Y cuando yo me vuelvo obstinado, yo soy el Dios de mi vida, yo le estoy poniendo competencia a Dios. Los hijos, los niños, adolescentes, deben saber que la obstinación es un pecado grave y que sus padres tienen como tarea impedirles, perdón la expresión, ponerles zancadilla y pararlos y estropearlos, ¿sí? Y pararlos. No es agradable. Ustedes van a contender con la autoridad que tenemos, pero tienen que saber, hijos amados, discípulos jóvenes, que Dios nos mandó para que mientras pasan esa edad, ustedes empiezan a mirar la relación correcta, a tener paz en la obediencia a sus papás, a descansar en un sueño tranquilo porque obedecieron en el día a sus padres. Maravilla. La obstinación es un pecado grave. Así que yo les invito a que ustedes se sujeten a sus papás, como yo me sujeto a Cristo por medio de mis hermanos. Todos debemos tener una relación de discipulado. Los papás ejercen esa relación con sus hijos. Sobre mi cabeza hay autoridades. Ellos me preguntan, me toman cuentas, me dirigen. Sobre ellos hay autoridades y todos estamos bajo la autoridad de Cristo. Esta relación es la que nos permite edificarnos. Muy bien, repasamos. Manso, humilde, sujeto, sumiso. Alguien que abandonó a la rebelión y a la obstinación. Siguiente, Proverbios 12:15. ¿Alguien puede leer, por favor, Proverbios 12:15? Eso. El consejo del necio, dice, el camino del necio. Entonces, perdición, ahí está obstinado. Pero el que obedece y atiende consejos es sabio. ¿El principio de la sabiduría cuál es? Yo escucho consejo, pido consejo, sabio, maduro, sano, para adquirir sabiduría. Esto está basado en el temor que tengo a mi Señor. Él es el que me lleva a mí a pedir consejo. Algunas veces puedo volverme autosuficiente porque estoy muy experimentado en algo. Pero a veces esa experiencia me vuelve tan automático que se pierde el principio. Me pasa en mi profesión.
Hemos charlado con Yadi y con mi esposa acerca de la mecánica que uno toma en algún momento de atención, tanto que se vuelve uno como grueso, como grosero, como que no importa el dolor. Esto es una mecánica, pero que alguien me dice, mira, es mejor así. Oh, hermano, llevo tantos años en esto que ya me pareció natural, pero yo atiendo consejo. Hay otra manera mejor de hacerlo. No quiero ser maestro en mi propia opinión. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con mi hermano Alirio, muy edificante para mi vida. Y veía que habían unas posturas mías mecánicas que estaban siendo ahí como, pero que podía ser mejor. Y yo terminé muy agradecido con Dios. Dios me ama. Utiliza a mis hermanos para mostrarme otra cosa mejor que quiere que haga. Gracias a Dios por ellos. Entonces repasamos. Manso, humilde, sujeto, sumiso. Alguien que renunció a rebelión, obstinación. Y alguien que presta atención a los consejos. Hay que pedir consejos, hermano. Consejos sabios, maduros. ¿Sí? Alguien que es correcto a sus propios ojos no puede ser enseñado ni corregido. Por esto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay personas que son aconsejadas constantemente sobre la misma situación. Sin embargo, cierran los oídos y siguen sus propios consejos. Otros, cuando son corregidos o confrontados, se justifican con argumentos. Estos van a acabar recogiendo el fruto de su procedimiento, pero aún así no logran ver. No aprenden porque son tercos y orgullosos. Un discípulo de Jesús no es así. Abandonó esa obstinación. Es imposible edificar a alguien que no se somete. Es imposible edificar a alguien que no se sujeta. Es como intentar volver manso a una cabra. Un discípulo, que es como una oveja, acepta la reprensión y ama la corrección. ¿Quién ama ser corregido? Nadie. Pero un discípulo busca llegar a la madurez, tanto que pueda amar ser corregido. ¿Por qué? Porque tiene temor de Jehová, porque esto inspira su vida. Al fin y al cabo, nuestra meta no es parecerme a mi discipulador. Bueno, sí, sí se parece a Jesús. Porque mi meta es ser como Jesús, pero que el Señor coloca personas, amigos, discípulos, para formar mi vida. Y si entonces mi hermano Edison ve un rasgo de mi vida que él considera que me está separando de Cristo, él se acerca conmigo, me abraza y me dice, mira Juan, he estado mirando sí. No, pero ¿cómo, hermano? ¿Usted no entiende la carga que tengo? ¿Cómo tanto que yo he estudiado y que yo tanto que sé? No, hermano. Hermano, ¿viste eso, verdad? Mira, perdóname, no lo había visto. Voy a considerarlo. Oh, qué crecimiento de Cristo en este hermano. Qué instrumento de Dios para mí. Qué mansedumbre. Una docilidad para crecer como discípulo. Pero si se acercan y me corrigen y argumento, yo estoy obstinado. Y obstinado no puedo ser edificado. Un hijo obstinado se vuelve difícil. Porque es idolatría. Porque es un Dios compitiendo contra nuestro Señor. ¿Está claro ese principio? ¿Lo quieren vivir? Amén. Amén. Está muy pobre ese amén. Amén. Eso. Peligro de esta relación. Ya vamos a acabar por causa del Día del Padre, del Partido de Colombia, del almuerzo. ¿Qué peligros existen en esta relación? Peligros que todos debemos cuidar. Cuidado, no juzgar, cuidar, para que no se dé. Y si se da, tenemos que hablar. Porque hay un peligro muy grande acá. El peligro que existe en esta relación de discipulado es que se centre en la autoridad, no en la sujeción. Vuelvo y le repito, la relación de discipulado, la virtud, es la sujeción del discípulo, no la autoridad del discipulador.
Cuando esto no se tiene con cuidado, hay un abuso de autoridad. El discipulador, el que ejerce el cuidado, piensen en sus hijos. Piense, usted papá, discipulador de sus hijos. Vamos a verlo ahí en ese nivel. El discipulador necesita entender que él es el siervo del discípulo y no el dueño. Wow. Yo no soy el dueño de nadie. Dios es el dueño de todo. Yo soy un colaborador. Y que mi autoridad como discipulador está en relación con la medida que yo sirva. Este es el fundamento de la autoridad. El discipulador debe enseñarle todo el consejo de Dios y no sus gustos y preferencias. Sus gustos acerca del color de los zapatos son suyos, pero no le dan ninguna autoridad al discipulador. Debe preservar la iniciativa y las cualidades personales del discípulo. Estoy leyendo un documento original de portugués, no es ninguna inspiración mía, estoy leyendo lo que ya escribieron hace 30 años, pero que es muy precioso porque dice que nosotros no debemos apagar la iniciativa del discípulo. Sus cualidades y sus dones son de Dios, no se las doy yo. Solo que lo que yo estoy haciendo es el correcto ordenamiento de ese poder para la obra de Cristo. Soy un colaborador. Y ahí me desgasto en ese servicio. Si por causa de mi presencia como autoridad, entre comillas, de Cristo, el discípulo termina apagando su cualidad, su ímpetu para el Señor, su iniciativa, tiene un problema serio el discipulador. Está dominando por el carácter del discipulador. Ahora, cuando yo expreso eso hacia mis hijos, me veo muy controlador. Y tengo que aprender a mantener la autoridad con firmeza, pero a desarrollar las cualidades y virtudes. Porque sinceramente no quiero que Santiago se parezca a mí, aunque se parece un poco. ¿Tiene algunos rasgos? Quiero que Santiago se parezca a Jesús. Y si él logra ver a Jesús en mí, está hecho. Bien, un poquito más. Debemos tener en mente la visión de Dios acerca de la autoridad. En el mundo, la autoridad es señal de posesión y dominio. En el reino de Dios es al contrario. Jesús enseñó que nuestra autoridad es confirmada en la medida que sabemos servir. Los pasajes que hemos compartido en estos días en la casa de Andrés y Paola, en la casa de Guillermo, Gracia, en la casa de otros hermanos que no están ahorita con nosotros, está en relación con el servicio que Jesús hizo al lavarle los pies a los discípulos. No nos mandó a lavarle los pies físicamente a los discípulos, nos mandó a ver la actitud de servicio. Hablamos que los pies tenían un contacto con unas calles polvorientas, que en aquella época no había asfalto. Los zapatos eran una plataforma, más bien, para evitar ahí el trauma, pero no me puedo imaginar yo la calidad de los pies de Pedro. Callos, no sé, mezquinos, ojos de pescado, ¿sí? Hongos ahí entre los dedos, fisuras, rayaduras, torcidos, los dedos chonetos, ¿cómo es que le llaman? El alus, los juanetes, el alus valgus, sí. Los dedos así como un martillo recogidos. Los pies tenían contacto con el mundo. Jesucristo precisaba limpiar aquello que había tenido contacto con el mundo. Nuestros hijos tienen contacto con el mundo. Cuando vas a la universidad tienes contacto fuertemente con el mundo. Cuando voy a trabajar tengo contacto con el mundo. Luego necesito ser lavado. Necesito que me laven, hermanos. Necesito que me separen de todo lo que yo recibí. El lavamiento está en la palabra hoy en día. Esta palabra sabia, bien colocada, madura, que me permite a ti limpiarme. Y entonces vengo a tener comunión con Dios, con mis hermanos. A nuestros hijos y a sus hijos necesitamos lavarlos en la palabra.
Por eso somos tan cansones los papás de que nosotros les decimos, vamos a leer la Biblia. No, pero yo quiero ver la película de Avengers. No, pero es que es mejor ver la Biblia. No, pero es que yo quiero ver la película de Star Wars. ¿Sí? Infinity Wars. Está muy bien, pero tenemos que leer la palabra, porque es que la palabra es lo que lo limpia. Lo limpia. Tiene que ver la película, pero usted tiene que ser lavado. Igual toca lavarlo. Tiene pereza. Lo siento, tengo que lavarlo. Ya le hablé aquí. Ya hablé eso, Luisito, el de la universidad. Por favor, concéntrese ahí. Él fue nuestro ejemplo, Jesús. Fue el que más se humilló, el que más sirvió. Por eso es que el Padre le dio toda la autoridad. Para que haya pleno equilibrio dentro de nuestra relación de discipulado, debemos distinguir 3 niveles de autoridad. Pues para tener ahí algún orden. ¿Qué hora es? 10:47. Todavía tengo tiempo, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Tranquilos, el partido de fútbol, el almuerzo, tengo hambre. La transmisión desde la... El primer nivel de autoridad al cual nosotros debemos dar toda atención se llama la palabra de Dios. Es decir, si usted pide un consejo y la persona que le pide el consejo abre la escritura y le dice, moche, yo me acuerdo por aquí, ese caso yo lo vi hace algún tiempo. Sí. Mira, el Señor dice así, no te unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Allá. Esto es palabra de Dios. ¿Quién va a cambiar eso? El discípulo no tiene cómo manipular aquel principio. El discípulo puede sacar el argumento y decir, no, pero es que mira, la vida ha cambiado, ha sido tan difícil, la verdad es que me ha sido difícil conseguir para mí es difícil. No hay argumento que logre cambiar el principio. La respuesta de un discípulo a la palabra es obediencia. Obedece. Y la obediencia le va a traer paz. La obediencia le va a traer sabiduría. Esto es temor de Jehová. A la palabra de Dios, el discípulo debe tener una sumisión absoluta. Cuando damos la palabra de Dios a un discípulo y él no la recibe, está siendo rebelde. Y la rebelión requiere un remedio fuerte que se llama reprensión. Una reprensión fuerte para que el discípulo abandone el camino de rebelión. Y diga, sí, yo cómo fue que yo pensé. Claro, sí. Todos en el cuerpo de Cristo, y no solo el discipulador, tienen autoridad para corregir y reprender a otro hermano dentro de la enseñanza de la palabra, con espíritu de mansedumbre, con amor. Si yo voy a dirigirme a Hernando y a Sara, yo me dirijo con amor a colocar orden de algo que está basado en la palabra. ¿Por qué qué? Porque lo que me interesa es que esta familia preciosa crezca en la estatura de Cristo, no a que me obedezca a mí. Y ahí se resuelve el problema de la autoridad absoluta. La respuesta es a la palabra de Dios. ¿Esta está clara? Amén. Segundo, el consejo. El consejo tiene un tipo de autoridad relativa a la cual el discípulo puede o no tomarla. Quiere decir, yo le puedo dar un consejo basado en mi experiencia y el discípulo tiene que discernir si esto que le estoy diciendo proviene de Dios. La responsabilidad del discernimiento no está en el que da el consejo, está en el que la recibe. Por eso, si le doy un consejo a mi hermano, él tiene que ir a buscar que esto es lo que Dios está. Porque si no es, no tengo por qué aceptarlo. Solo que no tengo por qué pelear. Yo solamente estoy pidiendo un consejo. Esto está ejemplificado en la Biblia cuando Pablo dice así, dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. El que esté soltero, quédese soltero, ¿para qué se mete en problemas? ¿Sí?
haga como yo, dedíquese al Señor. Pero si no puede y se casa, no hace mal. ¿Ves? Esto es relativo, no está pecando si lo toma o no. Pero el discípulo que pide consejo, y pide consejo, y pide consejo, y pide consejo, y no atiende el consejo, puede terminar en una rebelión. Porque termina haciendo su voluntad. Ojo, la autoridad es relativa. Muy bien. Algún discípulo que no acepta los consejos se puede tornar orgulloso, autosuficiente y no puede ser edificado. Y el tercer nivel son las opiniones. Que yo le pido una opinión a un hermano. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y él dice, yo opino que es así. Entonces yo hice asá. Y él considera que yo soy rebelde. No. La opinión no tiene autoridad. La opinión es una posición personal. Muchas veces, en las relaciones que yo he conocido en otras iglesias cristianas, me doy cuenta que el ejercicio de autoridad del pastor está más centrado en las opiniones que él tiene. Y que cuando uno de sus súbditos, digo yo, no atendió la opinión, fue reprendido, castigado o hasta expulsado. Nosotros no tenemos atención de autoridad a las opiniones. Es una opinión y está tranquilo. No necesita sujetarse a las opiniones de su discipulador. Finalmente, ¿qué debe dar un discipulador? Otra vez los traigo a sus relaciones familiares. Digamos que tienen hijos. Bueno, y si tienen discípulos, gran responsabilidad, ¿no? Un discipulador debe darse a sí mismo. Jesús no daba reuniones ni daba sermones. Él se daba a sí mismo. Darse a sí mismo es dar su tiempo, su interés, su amistad, dejarse desgastar, dejarse envolver, tener carga, llorar con el que llora, reír con el que ríe, estar allí, celar, orar, abrir nuestra casa, expresar el amor que tenemos por causa de Cristo, entregar nuestra vida. Esa es la actitud de un discipulador. Es un poco más fácil si lo pensamos cuando tenemos hijos. Estamos dispuestos con nuestros hijos a trasnocharnos, llorar, orar, trabajar por ellos. Es natural. Pero que el Señor quiere que eso tenga una finalidad, es edificar la vida de nuestros hijos hacia Cristo. Que sean discípulos de Él. Segundo, ¿qué más debemos dar? Ejemplo. Sabemos que el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Pero más, sabemos que el ejemplo es la única manera de enseñar. Nadie aprende si no hay un ejemplo claro. Podemos aprender ejemplos malos también, de eso se aprende. Jesucristo era ejemplo. Él dice, venid y ved. Y ellos fueron a su casa y vieron palabras de vida, había testimonio de vida. Nosotros también debemos decir, vengan y vean. Debemos llegar a decir, sed imitadores míos, como yo soy de Cristo, como decía Pablo. Jesús no era pretencioso, tampoco Pablo. Dios es quien nos torna ejemplos por la vida de Cristo en nosotros. Esto es un gran reto. Y tercero, debemos dar la palabra de Dios. Jesús instruyó con la palabra. Él estaba constantemente mostrando la voluntad del Padre. Él enseñaba y orientaba en toda parte y todo el tiempo. En el templo, en la casa, en el camino, en el barco. Jesús daba enseñanzas por todas las áreas de la vida. Él enseñaba todos los principios todo el tiempo. Miren, Jesús no tenía énfasis. Digamos que Él va a enfatizar en salir a la calle o enfatizaba en ir a la casa de Lázaro. No, Él iba a la casa y estaba en la calle y estaba en el templo y hablaba todas las cosas, todas las verdades, todo el tiempo. Nosotros tenemos que enseñar a los discípulos a guardar todas las cosas que Jesús ordenó. Muy bien, en conclusión, nosotros debemos ser un cuerpo bien coyuntado, bien ligado.
basados en el temor a Jehová, que es lo que nos inspira a tener relaciones saludables por medio de coyunturas y ligamentos, que son relaciones estables que me permiten crecer a la estatura de Jesús. Hoy hablamos del discipulado. ¿Cuáles son las cualidades para ser discipulado? Manso, humilde, sujeto, sumiso, a la rebelión, a la obstinación y que... Muy bien, ahí está. ¿Cuáles son los niveles de autoridad? La palabra de Dios, los consejos, la opinión. La palabra de Dios, absoluta. ¿Qué debe dar el discipulador a su discípulo? Darse a sí mismo, dar ejemplo y dar la palabra. ¿Estuvo clara la enseñanza? En nombre de Jesús.